Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Juan capítulo 8, versículo 30. Un saludo muy especial a todas las familias en Colombia y en las naciones de la tierra. Estamos en una nueva emisión de su programa Resucitados, donde testificamos del poder de Dios, y hoy estamos muy agradecidos con el Señor por tener esta invitada especial. Se trata de Marta Lucía Santana Galarzo. Martica, bienvenida. Gracias, pastor. Mucho gusto. Muy alegre de estar aquí. Bueno, Martica, vamos a leer una biografía pequeña, porque no alcanzaría el tiempo para todo lo que está escrito de ti. Hija de Antonio Santana Carlina Galarza, tercera de 4 hijas, sus hermanos Orlando, Julio y Polo. Nació en Honda, Tolima. Sí, Honda, señor. Tolima, casada con Jaime Cortés, madre de Edwin, Estefanía y abuela ejemplar de Alejandro. Profesional en administración de empresas, hija de Dios hace más de 14 años. Cierto, pastor. Líder junto a su esposo del Departamento de Misericordia de la Iglesia León de Judá, una mujer visionaria en cuanto a las obras sociales, y pues es lo que me describen aquí de parte de Martica. Bueno, negra, vamos a entrar en materia. Este programa tiene una dinámica muy bonita, y es que nosotros podemos recordar esos momentos difíciles, esos momentos también bonitos, pero también recordar cómo son los momentos sin Dios y con Dios. Dice tu biografía que naciste en Tolima, en Honda. Ahí creciste. ¿Cómo fue ese comienzo de vida? Pastor, pues fue una infancia en lo que comúnmente llamamos normal, porque fui en una familia configurada por papá, mamá, hermanos, donde aparentemente todo estaba muy bien. Vivíamos relativamente tranquilos, mi mamá educadora, mi papá empleado, pero mi papá tenía un problema de alcohol. Desde ahí ese fue como una de las cosas grandes que marcaron mi niñez, aunque aparentemente uno se acostumbra a vivir esa etapa. Entonces por eso digo yo que aparentemente normal, porque uno termina acostumbrándose a estar viendo al papá cada 8 días tomado. Claro, de por sí se vuelve un hábito como aceptado, Exacto. no tan grave, entonces se vuelve como algo normal. Algo normal. Familia. Me dices que tu mami era profe, docente. Mi mamá era docente. ¿Y tu papá? Mi papá trabajaba con una empresa, IDEMA se llamaba la empresa. IDEMA. Cuando tú hablas de ese tiempo de niña, dices que era una familia normal, entre comillas, pero resaltas esa parte del alcohol. El ver esa imagen de una forma repetitiva, independientemente de que se viera normal, ¿qué empezó a causar en ti, o qué causaba en ti como hija, como niña? Causaba temor hacia mi papá, porque mi papá llegaba cada 8 días, su hábito era llegar. Normalmente, pues en Honda es un pueblo, una ciudad relativamente pequeña, entonces se encontraban con sus amigos en la plaza y haciendo el mercado, y para él era algo sagrado al ser el mercado, ir tomando. Entonces llegaba a la casa a mediodía con el mercado, eso sí, pero ya en condiciones de alcoholismo alto, y empezaba la agresividad. Entonces eso generaba temor de estar uno casi que ocultándose cuando llegara el papá, porque sabía que llegaba y los trastos eran al piso. Entonces ese temor que uno le infundía al papá. Pero hubo un maltrato físico. Hacia mi mamá más que todo, hacia mi mamá. Mi papá desde muy pequeñita, yo fui como la niña consentida, porque eran varones y yo era la mujer, ¿sí? Y mi papá tuvo un hogar antes y eran también mayoría hombres, entonces él prácticamente que conmigo era muy consentidor, pero eso no evitaba que yo le tuviera susto. Claro, él te daba miedo ya en el Ya espacio. nos daba miedo, cuando él llegaba mis hermanos sufrían mucho porque mi papá se iba contra mis hermanos, entonces mis hermanos sí sufrieron harta agresividad, llegar momentos en que teníamos que salir corriendo porque era muy agresivo con mi mamá.
¿Cómo le iba cómo era ese entorno con tus hermanos? ¿Qué hacían de niños? ¿Cómo fue ese tiempo? Pastor, pues era algo muy bonito. Mi mamá, esta época navideña era muy bonita en la casa porque mi mamá salía a vacaciones y nosotros, mi mamá era dueña de un colegio pequeño, entonces donde vivíamos nosotros también funcionaba el colegio. Una parte era colegio y en otra parte era la vivienda. Entonces, en esta época todo lo que era colegio desaparecía y la casa quedaba súper grande para nosotros solo, entonces nos lo disfrutábamos. Teníamos mucho la costumbre de salir a las novenas, era algo muy bonito, muy bonito. Yo tengo recuerdos muy bonitos de esa época de niñez. Y como le digo, mi papá era muy consentidor, entonces si mis hermanos iban a hacer algo conmigo, yo decía, voy a decirle a mi papá, y el solo hecho de decirles voy a decirle a mi papá ya estaba reaccionando, ya estaba reaccionando. Entonces, pero sin embargo con mis hermanos fui consentida por ellos, aún ellos son mayores y todavía me consienten. La princesa de la casa. Sí. Entonces fue una época muy bonita, marcados por el trauma del alcoholismo con mi papá. Por esa parte, pero en sí fue una infancia con un entorno muy sano. Sí, señor, fue un entorno sano. Ya cuando fuimos creciendo, porque yo estuve hasta los 17 años en la casa, ya me desprendí porque yo me vine a estudiar aquí a Bogotá. Entonces fue una época, un trance duro, el cambiar como la cobertura de la casa y venirme a vivir sola aquí a Bogotá. ¿Qué extrañas de tu niñez? ¿Qué extraño de mi niñez? Yo extraño quizás el compartir mucho con ellos. Porque como le comento, pastor, esta época eran 2, 3 meses totalmente de un vínculo y de juego todo el tiempo. Mi mamá no trabajaba en esa época, entonces compartíamos mucho con mi mamá. Eso me agrada mucho y recuerdo mucho y que fue algo muy bonito del compartir en la niñez. En tu familia, bueno, me cuentas de las novenas. ¿Cómo era la parte con Dios? ¿Te inculcaron las cosas de Dios o cómo era? Muy lo católico, muy a lo católico, porque pues mi mamá, por ser docente, también tenía la cátedra de religión, que se llamaba, entonces muy a lo católico, de ir a los domingos a misa, muy juiciositos, pero muy a lo católico. Realmente no vivíamos una relación con Dios, sino pues lo habitual de ir a un domingo a misa y ya. Esa era como el conocimiento máximo que teníamos de lo que era Dios. El conocimiento, sí, por lo general crecemos, ¿no?, en la tradición, en una religión, y por la bondad del Señor más adelante vamos descubriendo ese amor del Señor. Hasta los 17 años entonces estuviste ahí en Honda, en el hermoso Tolima. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad, de tu departamento más bien, del Tolima? Como la tranquilidad que se vive allí. Es una zona muy sana, realmente es una zona sana. En Honda no se veía, bueno, no sé ahora porque pues hace mucho tiempo, pero nada de lo que eran vicios. Podíamos salir tranquilamente. Nosotros tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde cogíamos un grupo a montar bicicleta y a recorrer la ciudad del pueblito y no había ningún problema, ningún papá tenía problema de dejarlo a ir uno tranquilo. Era algo muy sano. Realmente lo que no se puede hacer en una ciudad como Bogotá, ¿no? Claro. Hoy en día. No sé hoy en día cómo esté la ciudad porque realmente ya de la familia pocos quedan allá. Claro, y además a mí personalmente, pues la entrevista no es para mí, es para ti, pero te comparto, a mí personalmente es un departamento, pienso que es mi departamento favorito, sí. El Tolima. Me parece que la gente tiene una forma de ser muy, muy bonita, son muy amables. Son muy amables, y eso me parece muy bonito, son muy sencillos, muy gente, y son muy humanos. Y hay mucha familiaridad, entre vecinos se veía mucha familiaridad. Sí, eso me parece lindo. Pues bueno, Martica, estamos aquí compartiendo juntamente con las personas que nos ven, diferentes naciones de la tierra, el testimonio de una mujer de Dios que ha tenido un proceso que se ha hecho en medio de las batallas, de las guerras, que ahí donde la ven, toda bonita, la negrita, toda elegante, toda bonita,
ha tenido un proceso y ahorita vamos a empezar a descubrir un poco de esas cicatrices, que ha dejado esta batalla, pero podemos decir que de la mano de Dios ha valido la pena. Claro que sí, pastor. Vamos a hacer un corte, ya regresamos aquí en Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Estamos de regreso acá en Resucitados con Marta Santana. Yo le digo cariñosamente la negrita del amor del Señor, como familia que somos. Negra, pensando un poco en lo que tú me cuentas de tu infancia, cosas que te generaban, de pronto me hablaste algo de tu papá, pero ¿a qué le tenías miedo de niña? No, totalmente, pastor, con mi papá, era la relación con mi papá cuando estaba tomado. Nosotros llegábamos a punto de meternos debajo de la cama cuando él llegaba. Era eso específicamente. Era un terror que le teníamos horrible. Sí, ese era básicamente lo que marcó mucho mi infancia. Y es que definitivamente todo lo que son, bueno, las sustancias psicoactivas, entre ellas también podemos meter la parte del alcohol y el alcoholismo, es algo que hace que la gente cambie su forma de ser, su forma de actuar, etc. Por eso, a todas las personas que nos ven aquí en Resucitados, si usted tiene familiares con problemas de alcohol o drogadicción o comportamiento, acá en pantalla va a aparecer un número telefónico y también aparece parte de nuestras redes sociales. Queremos ayudarlo, a usted orientarlo para que usted se deje ayudar o ayude a su familiar. Entonces no duden en llamarnos, en escribirnos, porque queremos ayudarlos de la mano del Señor. Negra, si tú fueras allá, voy a hacer ese ejercicio, mi ejercicio terapéutico un poco, si tú fueras allá donde esa niña Marta, en Onda, en ese calor, bien rico, pero también con esas cosas no fáciles, ¿qué le dirías a esa niña que está debajo de la cama llorando, asustada por lo que está viviendo en ese momento? Pastor, yo quisiera, no sé, pero yo quisiera poderle decir que de niño, o bueno, no sé, quisiera poder decir que se refugie en el Señor, porque ese problema tan duro que yo viví en mi niñez, prácticamente, sin adelantarme, prácticamente fue algo que viví ya en mi adultez, y fue lo que me permitió sostenerme, refugiarme en el Señor. Entonces yo quisiera que uno de niño entendiera totalmente que refugiarse en el Señor es la única opción que tiene, porque no hay nadie más que le pueda quitar ese temor, que le pueda quitar esa angustia que a uno le da, que le pueda quitar todo ese nerviosismo y esa rabia a su vez con lo que está viviendo. Ahora, ese rol es muy importante, el rol de hija, de niña, y hay seguramente niñas que nos están viendo, jovencitas, esposas, eso lo estamos hablando como niña, y qué bueno ese consejo que tú les das. Hay gente que por estar canaleando, pasaron al canal 80 y están mirando una mujer que tuvo una vida
aparentemente bien, todo tranquilo, pero tuvo temores y miedos por un papá que cuando tenía el alcohol encima les generaba temores, miedo. Y el consejo es ¿cuál para esas niñas? Para niños? esas niñas yo les quisiera decir que a esa corta edad uno buscar del Señor es lo más lindo, es el que le puede dar seguridad, es el que le puede dar la paz, es el que le puede inclusive ayudar para orar y pedirle a Dios que ese papá pueda salir de esas circunstancias, porque yo sé y lo viví que no es fácil la experiencia solamente para uno, sino ver el maltrato hacia los hermanos, porque mis hermanos eran los que eran maltratados en esas circunstancias. Claro. Entonces uno como niño puede ayudar en ese momento. Y es importante, ¿no?, que nosotros, ustedes que nos ven, abran su corazón a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Lo que decía ahorita Martica, el Señor es el único refugio verdadero que nos puede ayudar a apaciguar ese tiempo. Pasamos a otra etapa. Me dices que hasta los 17 años estuviste en tu casa, ¿cierto? De ahí sales para la amada Bogotá. Para la amada Bogotá. Cuéntame un poco, cuéntanos cómo fue esa chocoaventura desde tus 17 años. Pastor, esa transición fue también dolorosa, pues desprenderme de la casa, pero tenía el anhelo de venirme a estudiar. Entonces el Señor me regaló la oportunidad de entrar a la universidad y mi mamá me dio el apoyo, porque mi mamá era la que más nos daba el apoyo en la casa. Ese apoyo lo recibí y yo empecé a estudiar de una vez. Me vine a vivir a la casa de una tía en un barrio San Francisco, por allá en el sur. ¿Y entraste a estudiar administración? Entré a estudiar administración. Y viví un semestre, 6 meses viví con esa tía, porque pues estaba ahí sí que recién llegada, desempacada del pueblito. Entonces mi tía me dio la posibilidad de quedarme en su casa, pero por la distancia que yo estudiaba en jornada diurna, tenía que estar a las 7 de la mañana en la casa, salir tipo 5 de la mañana desde donde vivía mi tía para estar en la universidad a las 7. Entonces en el siguiente semestre ya me fui a vivir sola. Y me fui a vivir con una compañera de onda. Empezamos a vivir, pero realmente la convivencia no fue muy buena. Una cosa es ser uno amigos de colegio, otra cosa ya es venir a la convivencia. Entonces decidí desde esa época vivir sola. Alquilé un apartamento pequeñito, posteriormente me cambié a la noche para poder trabajar, entonces tan pronto cumplí la mayoría de edad, empecé a trabajar aquí en Bogotá. Muy duro el cambio de un departamento como el Tolima a Bogotá. Sí, pastor, uno llegar aquí, la persona que llega de un pueblo y pues a una edad relativamente corta, se sentía uno que en todo lado lo iban a robar, que en todo lado le iban a hacer algo, entonces como que uno salía de la universidad. De hecho, saliendo de la universidad me robaban, porque la universidad queda en la 22 con Quinta, en la sede que yo estudié. Entonces pasar este trayecto hasta la Caracas, que era donde yo cogía el bus para irme para donde mi tía, entonces más de una vez me robaron. Uno bisoño, mostraba lo campesinito, mostraba Claro. Se aprovechaban. Se aprovechaban, entonces me rompían el bolso, bueno, me robaron varias veces. Entonces fue duro. Sin embargo, yo cada 8 días, como estaba, pues todavía no tenía muchas amigas, no tenía muchos compañeros aquí, entonces yo cada 8 días me iba para la casa. Yo salía de la universidad y me iba para la casa los viernes y volvía y me venía el lunes. Entonces estaba prácticamente que 4 días, 5 días aquí y el fin de semana en la casa, en Honda, me volvía para Honda. Ibas y venías. ¿Por qué por qué la administración? Yo creo que fue una oportunidad que el Señor me dio, porque ni siquiera yo como que tenía muy claro qué estudiar. Yo no tenía muy claro, cuando estudié mi bachillerato sí me llamaban mucho la atención los números, tenía cierta habilidad en los números, y cuando llegué acá, me abrieron como esa puerta, me dio esa puerta, y entré a ver cómo me iba, y me gustó. ¿Te amañaste con los números? Me amañé con la carrera, entonces prácticamente que fue un encaminarme sin pensarlo mucho. Bueno, y ahí entonces estamos pasando a esa época de venir, instalarse en Bogotá, aclimatarse, empezar a la bienvenida de los robos, todo eso, tu carrera, trabajar, estudiar a la vez, ir, venir, y en esas idas y venidas,
estoy seguro, no sé, de pronto estoy equivocado, no, estoy seguro que aparecen personajes, ¿no? Aparecen personajes. Aparecen personajes, pero para que usted descubra esos personajes y los pueda saber, estése ahí quietico después de esta pausa, vamos a descubrir los personajes que aparecen en la vida de Marta Santana y empieza a ocurrir cosas que no se pensaban nunca, pero Dios todo lo tiene bajo su mano. Vamos a hacer una pausa, no se les olvide colocar sus peticiones de oración en las direcciones que van a aparecer en pantalla. Queremos estar orando por usted, por su familia, por sus necesidades y queremos ayudar en lo que el Señor nos permita ayudarle. Ya regresamos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Bueno, Martica, y entonces quedamos en que aparecieran unos personajes. Vamos a comenzar por el personaje principal, el señor Cortés. El señor Cortés. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el señor Cortés? Pastor, pues yo a Jaime lo conocí en la universidad, nosotros nos conocimos en la universidad. ¿Estudian lo mismo? Estudiamos la Okay. misma carrera. Él empezó en la nocturna, yo empecé en el diurno y después me trasladé a la nocturna, entonces ahí fue cuando nos encontramos en el segundo semestre. Y desde ahí como compañeros fuimos empezando a enrolarnos, a salir, a hacer trabajos y posteriormente nos fuimos enamorando. De trabajo en trabajo. De trabajo en trabajo. Así como comenzó papá y mamá. Así comenzó papá y mamá. De trabajo en trabajo, Sí. diurno, nocturno, y ya empezaron a generar un vínculo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa para que ustedes tengan ya algo oficial? De novios yo creo que, bueno, así como empezamos de amigos, como unos 6 meses, 6, 7 meses. Un semestre. Ya en el siguiente semestre ya empezamos como ya una amistad como más, Ya, más fuerte. Más estrecha. Más estrecha, sí. Y él iba mucho a la casa, entonces como que fue entrando mucho en la casa y se fue haciendo algo oficial. Pero hay algo que fue chistoso, pastor. Mi mamá no lo quería al comienzo y mi mamá tuvo el coraje de venir y llevarme. Dijo, ya no más estudio, se devuelve. Se devuelve para Honda y me sacó, me hizo que me saliera prácticamente de la universidad y entregué apartamento, entregué todo. Y a Honda otra vez me fui a parar porque mi mamá no lo quería, porque Jaime desde un comienzo, la referencia que tuvo mi mamá era que le gustaban las danzas y que le gustaba tomar. En el medio de las danzas le gustaba mucho tomar. Entonces veníamos del trauma de la familia. Otra vez para que mi hija repita lo mismo. Exacto. Entonces mi mamá dijo, no, pues no hay estudio, no hay apoyo, no hay nada. Se devuelve a la casa más bien a hacer nada. ¿En qué ibas ahí? ¿En cuarto, en quinto? No, yo apenas estaba en tercer semestre. Tercero, y camine, chao, se acabó Chao, todo. Se acabó de todo. Se acabó todo porque usted no va a seguir aquí, que mi mamá tenía un dicho muy feo que decía, no me va a resultar con la barriga llena de huesos. No, y las mamás que tienen un ojo de águila, las Sí. mamás son celosas, Sí. porque ellas sí tienen el ojo de águila y ellas no se dejan tramar de sonrisa y Sí, de no. chicle y de eso. No. Ellas saben para dónde va el agua al molino y te traen. Me devolví para Honda. ¿Y hay qué? Pues ahí yo ya estaba ya tenía la mayoría de edad, ya tenía 19 años, ya tenía compañeros de universidad. Hubo un compañero de universidad que me ofreció trabajo y yo cogí valentía. Yo dije, pues mi mamá no me da estudio, pues yo me voy ya. Te fuiste de la casa. Ya me fui de la casa y me regresé para Bogotá a continuar estudiando.
Y desde ahí empezó mi calvario. Pero ahí te encontraste otra vez con el señor Cortés. Claro, porque ya él dijo que me daba apoyo, él habló en la casa donde la mamá, que a ver si me alquilaban un apartamento. Supuestamente muy diligente él, bonito, sí. Muy lindo, aparejándote todo. Sí. Entonces yo me vine y cogí fuerza, supuestamente, yo de valiente y de grande, pues entonces yo dije, pues me voy a mayor estudiar. de edad también, ya, yo sí. puedo decidir, sé qué es bueno, qué es malo. Sí, no. Negra, cuando tú empiezas entonces pasas por ese espacio de cambio de vida, ya después, ¿qué sigue? No, Paz, pues ahí ya me tocó lucharla, ahí empezar a lucharla. Me tocó empezar porque ya era trabajar para poderme sostener, ya no podía cada 8 días estar de niña de casa, regresándome de vacaciones cada 8 días, sino tenía que estar viviendo aquí, estudiar los fines de semana para poder responder en el trabajo y poder responder en la universidad. Me tocó luchármela ahí. Todo por el amor. Todo por el amor. Por el amor. Me tocó luchármela y pues bueno, gracias a Dios, ahí en adelante empecé a aprender a que tenía que trabajar para sostenerme. Y pues fue parte de lo que me ayudó también coger esa fuerza porque en cierta manera mi mamá venía como de una hija. Mi mamá había sido aguerrida también y pues por el problema de alcoholismo de mi papá, mi mamá le tocó lucharla. Fuerte. Entonces yo venía como con cierta escuelita en esa parte, ¿sí? Sí, ya venías entrenada. Ya venía entrenada, entonces aquí yo dije, bueno, pues tengo que trabajar y tengo que estudiar y de hecho pues es pesado, yo digo, trabajar y estudiar es duro. Pasábamos noches en blanco para poder llegar el otro día a estudiar, simplemente por uno pretender sabérsela toda, ¿sí? Claro. Pretender uno creer que lo que los papás le dicen no es verdad. Exactamente, suele pasar. Suele pasar, Suele sí. pasar. ¿Cuándo empiezan ya, después, bueno, empiezan a generar un vínculo, pero ya cuando dicen, bueno, vamos a formalizar esta relación? Nosotros terminamos carrera siendo novios. Duramos 5 años de novios y ya mi mamá pues prácticamente que 10 semestres de novios. 10 semestres de novios. O sea, se graduaron también de novios, son profesionales en novios. Sí, estábamos de novios, nos fuimos para en unas vacaciones que yo tuve donde trabajaba, nos fuimos para Honda y ahí debajo de un palo de mango decidimos casarnos. Así de un momento a otro dijimos, vamos a casarnos, ya que más. Y decidimos casarnos desde abril y decidimos en junio casarnos. Ya nos graduamos, hagámoslo. Ya que más inventamos. Decidimos casarnos en ese momento y pues enfatizo en eso, pastor, en que uno de joven no escucha ni siquiera tiene en cuenta las experiencias de los adultos, de la familia. Yo con ese problema que habíamos tenido en mi casa, que era lo que yo le digo que me marcó tanto la vida, y yo llegué aquí en la universidad, desde la Universidad Jaime Tomaba. Y eso para mí no fue, era normal. Normal era eso. Ahora, hay algo aquí muy marcado, ¿no? Y algo que tú dices es, uno como joven muchas veces no escucha. No escucha. O aparte de no escuchar, uno no analiza que las situaciones tienden a parecerse, ¿no? En la familia, o sea, lo que habla la Biblia de las maldiciones generacionales. Si uno no se pone a mirar bien, pues sencillamente pueden ocurrir lo mismo que pasó en la casa de uno, con los abuelos, con los bisabuelos. Es algo muy, repetitivo. Así es. Es muy repetitivo. O sea, no es algo que, que es que esos los cristianos espiritualizan todo, no. Es algo que es realidad, es verdad. Entonces, Martica dijo, no, me vengo, yo también sé, yo también soy una berraca, yo también salgo de otro lado, y se resultan casando con don Jaime Cortés, y comienza esta otra etapa de tu vida. Comienza esa otra etapa de mi vida. Ya tú sabías que él tomaba normal, bien, pasaba, tú también lo acompañabas de vez en cuando. No, yo no tomaba, pero sí lo acompañaba a las tabernas. Eras la barman. Era la barman, sí, yo lo acompañaba y es normal, supuestamente normal, cuando uno no conoce del Señor y cuando uno no conoce lo que dice la palabra, no entiende lo que el pastor está diciendo, lo que acaba de decir. Entonces eso para uno es normal que todo el mundo tome y en el medio de la universidad pues es normal que los viernes salgan a tabernear. Ah, exactamente, ¿sí? Ya es una cultura. Es una cultura. ¿Y qué pasa con esa cultura? Y no sabe que esa cultura lo va llevando a uno
a un sufrimiento grande. Eso me llevó a mí un ¿Y sufrimiento. cuál fue grande. ese sufrimiento grande? Porque ahí ya empezamos a entrar en un espacio álgido, doloroso, pero ya cicatrizado por la mano del Señor. ¿Qué pasó con esa mala cultura? Pastor, esa mala cultura nos llevó a que, por un lado, nosotros no éramos humildes, nosotros, claro, profesionales, los dos, jóvenes, empezamos a trabajar, Jaime es muy trabajador también, yo pues tenía también ambos trabajadores, entonces empezamos a tener cierta ventaja financiera, cierta comodidad también, y eso nos llevó a que no había nada más sino el vivir el hoy y sin pensar en las consecuencias de lo que nos estaba. Entonces era fin de semana de taberna para Jaime, era fin de semana de paseo, no analizábamos, no teníamos en nuestra mente el amor de Dios, lo que el Señor nos estaba ofreciendo, porque a mí ya me habían compartido del Señor. Y para mí no, uno de joven no lo ve, uno no lo escucha, uno no cree en eso, Entonces, fuimos teniendo cierta posición por las condiciones laborales que teníamos. El Señor nos llevó a tuvo misericordia y en nuestro trabajo tuvimos alguna buena posición laboral. Tuvieron un éxito. Sí, tuvimos un éxito, pero un éxito que nunca supimos aprovechar, un éxito que pues como estábamos sin el Señor no medíamos las consecuencias, entonces igual se fue despilfarrando, teníamos nuestra propia empresa, despilfarramos totalmente hasta que ya nos vimos y Jaime en medio de eso fue consumiéndose más y más y más en el alcoholismo, ¿sí? Claro. Entonces ahí fue cuando empezó la dolorosa. Entonces esa cultura te llevó a todo eso. Pero ¿cómo es, no? En tu ego, en tus cosas, en tus fuerzas, tú avanzas como ser humano, pero cargas las maldiciones también ahí al lado. Y esas señor. maldiciones tarde o que temprano te van a cobrar a ti factura y te van a quitar todo. Me quitan todo. Y así fue. Así perdimos todo, todo. Llegó el punto de que nosotros teníamos cierto nivel socioeconómico y llegó el momento en que nos tocó reducirnos a tal manera de irnos a vivir a un cuarto. Ahí fue cuando empezó la dura. Vivir en un cuarto, ya teníamos los 2 hijos, ya había transcurrido algunos años de matrimonio, empezó el dolor de los celos, el maltrato, Jaime se le combinó el problema de perder la empresa, perder la comodidad, entonces todo se unió al alcoholismo y prácticamente que nos íbamos destruyendo. Podemos decir, negra, entonces que la raíz de todo lo que desató todo eso, de una u otra forma, tuvo que ver mucho con la parte del alcohol. Del alcohol. Bueno, Del alcohol. Vamos a hacer una pausa y ya esto se pone un poco álgido, pero son testimonios de guerreros del cielo en la tierra. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, un himno cristiano evangélico de los que nos ponen a nosotros
a quebrantarnos y a poner nuestra esperanza en el Señor. ¿Por qué esta canción, Negra? Pastor, en la época la siguiente etapa de mi vida, cuando ya empezó a derrumbarse el castillo nuestro, el castillo que nosotros supuestamente habíamos idealizado, que fue la época dura que vivimos como familia, era la canción que a mí me quebrantaba mucho y me levantaba, como dice la canción. Yo totalmente era la que me daba la esperanza de que, mejor dicho, donde yo me refugiaba, ya ahí me habían hablado del Señor, y desde ese momento yo decidí entregarle mi vida al Señor, y siempre creí que Él era el que me podía sanar, sacar de esa situación de quiebra financiera, familia destruida, maltrato de toda índole que yo recibía, porque pues como le comentaba, se juntó la situación de la caída financiera con el alcoholismo de Jaime, y eso fue una situación, una etapa muy dura para nosotros. Y sobre todo el sentir que estábamos en cierto nivel económico. Y todo. De llegar literalmente a dormir en una habitación, los 4 colchones en el piso y todo arrumado, totalmente arrumadas las cosas, porque no teníamos más. ¿Qué fue lo que más te dolió o lo que más te costó superar? Yo sé, lo económico va y viene, no es fácil, pero en tu corazón, ¿qué fue lo que más lastimó tu corazón? El maltrato que recibía, Sí. el maltrato que recibía de parte de Jaime, porque él, pues como le comento, era con celos, era maltrato verbal, era maltrato físico. ¿Pero quién era el celoso, él o tú? Él. ¿Y tú? Yo ya había superado esa etapa. ¿Tuviste la etapa de Yo celos? tuve la etapa, pero cuando estábamos de novios. Tuve Pero la ese etapa de muchacho celos. no daba motivos, ¿por qué? Yo tuve la etapa de celos cuando estaba de novio. Ya después de que nos casamos, yo creo que esa parte, aunque él, vivimos cosas horribles en esa área, porque Jaime era lo más Mejor mujeriego. dicho. Sí, era lo más mujeriego. Pero después como que el maltrato que llegó y la caída que tuvimos, yo creo que eso, lo de los celos pasó a segundo plano. Ya era el maltrato que teníamos y ver sufrir los hijos, porque ya los hijos estaban grandes. Ya Edwincito tenía, cuando empezó toda esa crisis, Edwin tenía más o menos 16 años. Sí. Cuando él empezó a ser consciente, Lady sí tenía más o menos 9 añitos, entonces Estaban de todas formas pequeños. estaba pequeño. Edwin estaba ya más grandecito, pero Y duro el cambio en todo, ¿no? También el entorno, sí. el cambio de todas las cosas no es fácil. Negra, escuchamos un poco más, a ver si DJ me ayuda un poquito con Levanto tus manos, porque es una canción que fortalece nuestra fe en los momentos de dificultad. Esto lo hace el pastor Jaime Morel, es una canción de él. Y escuchemos un poquito de esta canción en este espacio. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Te comparten del Señor, esta canción se vuelve una bandera para tu vida y empieza una guerra de locos. ¿Cómo empieza entonces ese nuevo tiempo? Sin nada, pero con todo, porque ya tenías al Señor. Ya tenía el Señor, pastor, ya seguir con las fuerzas que Él me daba para ya empezar a luchar por sacar a mis hijos adelante. Ya Jaime fue, a partir de esa época, él prácticamente renunció a la parte laboral, él se descuidó mucho, lo fue consumiendo, él no dejaba de trabajar supuestamente,
pero el fruto de su trabajo era para mantener mantener su condición de alcohol. ¿Sí? Entonces él ya era la lucha, empezar a luchar. Duré un tiempo tratando de salvar la empresa que teníamos, pero no, ya hubo un momento en que yo dije, me rindo, no puedo. Hasta ahí voy. Hasta ahí voy, ya lo único que me sostenían eran los hijos. Empezó cada vez a todo un declive. Sí, ya era horrible perder el apartamento que teníamos en Ciudad Salitre, todos como teníamos en la empresa, teníamos más o menos 60 trabajadores, entonces empezar a liquidar esos trabajadores, empezaron a perder contratos, y yo por más que quería sostenerme y ponerle el frente a eso para que no se acabara, porque yo decía, ¿de qué vamos a vivir? ¿Sí? ¿Con qué vamos a poder sostener los hijos? Y hubo un momento en que yo dije, no más, no puedo más, no puedo más. Y me tocó reducirme hasta llegar al punto a sacar a la niña del colegio. Me la entregaron porque no pagábamos pensión y los teníamos en un colegio bueno. Entonces pasó todo un año y yo no pude pagar pensión, entonces me la entregaron. Duró 6 meses la niña sin estudiar. Entonces cada vez eso eran más problemas encima, porque no solamente era el problema con la pareja, sino el problema económico, sino ver que no podía darle estudio a mi hija, que mi hija se estaba quedando sin estudio, ¿sí? Duro. Entonces fue tenerla que luchar en ese momento, pero el Señor fue el único que me dio la fuerza y fue misericordioso, porque después de nosotros tener como unos 15 contratos en propiedad horizontal, yo me quedé con uno, que era el que yo decía, en medio de tanta debilidad que sentía, me sentía sin fuerzas para responder laboralmente, entonces yo dije, me quedo con uno a ver cómo sobrevivo. Y sobreviví, fue la misericordia de Dios que me llevó a sobrevivir, y se complicaba más con las enfermedades de Jaime, porque Jaime empezó a enfermarse, le empezaron a dar ataques epilépticos, entonces fue todo. Fue el comienzo de una época de rebeldía de Edwin, porque Edwin era consciente de lo que se estaba viviendo, ¿sí? Entonces era ya el problema con Edwin, el problema con el esposo, el problema económico, el problema de que la niña estaba sin estudio. Todo. Entonces, pero yo digo, fue la misericordia de Dios totalmente la que me levantó, y por eso a mí me encanta tanto y todavía me quebranta esa canción. Claro, además yo a esa canción le añadiría, yo tengo una canción también, esa canción me gusta mucho, pero me gusta mucho la canción del remador, que rema y rema y rema, y así es la vida de los hijos de Dios, ¿no? A veces es remar contra la corriente, contra toda la adversidad, pero tenemos que seguir remando de la mano del Señor. ¿Qué hizo Dios, negra? Sí, tuvo misericordia, todo. ¿Qué pasó? Pastor, pues yo, en medio de refugiarme totalmente en Dios, el Señor fue dándole orden a mi vida. Ya como que yo sentía que si me quedaba sin esposo, aunque nunca renuncié a poder que él saliera y clamarle a Dios de que él saliera de su problema, algo que a mí me decían los pastores donde me empecé a congregar era que lo dejara y que él iba a reaccionar. Yo aún me pregunto si yo lo hubiese dejado o me hubiera separado de él más rápido o se habría hundido. Yo digo, esa respuesta el Señor algún día me la va a responder, porque yo digo, quizás si yo me hubiera ido del lado de él y no hubiera aceptado vivir tanto tiempo, porque en cierta manera como que uno los va sosteniendo y ellos se van quedando ahí, se malacostumbran. Entonces yo digo, si yo me hubiera ido rápido, la bendición hubiera llegado más rápido, o cuál hubiera sido el final de él. Es un interrogante que yo todavía tengo, y yo digo, bueno, algún día el Señor me lo responderá, aunque pues ya pasa a segundo plano. Pues aunque pasa a segundo plano, yo te tengo una buena noticia y yo te lo voy a descubrir de parte del Señor, pero te lo voy a descubrir después de esta pausa. Listo, vas. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.
Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-6121 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan, hay amores que hacen doler el corazón. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que... Bueno, este es el himno de victoria de Dani Berrío. Hermoso. ¿Por qué? Mi pastor, porque yo creo que ya es ver la misericordia de Dios en nosotros. Ya ese tema es donde uno puede cantar que el Señor lo saca de esa situación en la que venía uno que creía que no tenía solución. Como le acababa yo de decir, pensaba si era mejor separarme o no separarme, porque algunos pastores me recomendaron, sepárese, déjelo. Claro. Y supere esa etapa y supérela usted sola. Pero yo, en medio de todo, yo sentía que, como ya que tenía fe en el Señor, o he tenido fe en el Señor desde el momento en que ya me determiné a seguirlo, yo decía al Señor, así como puede hacer otras cosas, puede salvar mi hogar. Claro. Y esa ya fue una de las primeras victorias del Señor. Pues bueno, yo te dije que te iba a descubrir algo, pero quiero que escuches este audio, que es para ti. Mi negra, muy buenas tardes. Me alegro muchísimo tanto de que esté hoy en este programa tan hermoso y tan especial para el caso nuestro. Me alegro muchísimo porque esté allí, porque pues esté participando como persona tan especial en este momento. Quisiera manifestar el significado de lo que representa para mí y para nosotros como hogar. Esa mujer de bondades hermosísimas, de tanto talento, de tantos atributos que finalmente Dios ha puesto en usted, y que eso significa muchísimo, muchísimo para nosotros. Un pasado que también fue muy bueno, muy hermoso durante un buen tiempo, y posteriormente también fue un pasado muy difícil, de sombra, de oscuridad, pero que gracias a esos atributos tan hermosos que Dios le dio, de perseverancia, de disciplina, de fortaleza, de estabilidad, mujer luchadora, de persistencia, de muchísimo amor. Todo eso que la ha revestido Dios es lo que hoy en día nos tiene con hogar. Yo creo que esto y muchísimos talentos más son los que definitivamente han hecho de que nuestro hogar esté adelante. Por eso, pues representa absolutamente todo, después de Dios, lo que hoy somos dentro del hogar. Mil gracias, un abrazo, Dios la bendiga y la siga continuando
bendiciendo. Un abrazo hermoso y muchos besos. Bueno, estoy Jaimito Cortés y yo te dije que te iba a descubrir algo de parte del Señor en esta hora. Si tú no hubieras perseverado por tu esposo se hubiera muerto. Él ya no existiría. Y se hubiera muerto también espiritualmente. Y tú te diste la pela, como decimos los colombianos, de creer en el Señor y creerle al Señor. Y el Señor rescató a tu hijo, a tu esposo de esa sombra, de esa atadura. Y tú decías que tenías esa pregunta, yo te la estoy respondiendo hoy. No estaría vivo, ni estaría en salvación. Y Dios lo hizo. ¿Y por qué quiero decir esto? Tú decías algo y quiero resaltar esto. Es muy fácil decir, no, sáquenlo, déjenlo que mi vida la de él. Y entonces una vez una mamá me preguntó, me dijo, pastor, es que en tal lado me dijeron que lo sacara a la calle, que ni siquiera le diera entrada. ¿Usted qué opina? Y yo le dije, pues yo opino que como no es el hijo de él ni de ella, como no es, pues es fácil dar ese consejo. Otra cosa es vivirlo. Pero sé que el amor tiene el poder de vencer cualquier tiniebla, Amén, cualquier sí. fuerza adversa, y eso fue lo que hiciste. Porque tu esposo, a través de tu creer en Dios, amar a Dios, llega a tu hija a los pies del Señor, conocen del Señor, y tu esposo es restaurado y libre para la gloria del Señor porque ya es un hombre nuevo. Amén, sí, Señor. ¿Qué quieres decir de tu esposo nuevo en el Señor, lo que el Señor hizo? Pastor, a él le quiero decir que realmente admiro también la valentía que él tuvo de aceptar hacer un proceso. Yo siempre lo he dicho, quizás para los hijos sea fácil, pero para los hombres ya mayores es difícil, pero él tuvo esa valentía. Él también quiso entregarle su vida al Señor y salvar el hogar, porque son muchas cosas las que están de por medio en esa lucha y por eso el enemigo anda tan duro a las familias. Pero que gracias al Señor estamos hoy con Él, nos tiene a Él, una persona que amo, y siempre yo decía, en los momentos de crisis, yo decía, pastor, yo quiero llegar a mi vejez con Él. Yo le decía eso al Qué Señor, lindo. yo me rehusaba a renunciar a eso, Bueno, y Dios, y Dios lo ha concedido. Qué Y pues lindo. esperamos y creemos en el Señor de que así va a ser. claro, y ahí va el Señor, y qué lindo, cumpliendo sus promesas. Vienen tus retoños. Vamos a hablar del primer retoño, es Edwin Cortés. Él tiene también unas palabras para ti en esta hora que dicen así. La sociedad está acostumbrada a buscar superhéroes en el cine y la televisión, pero en nuestro hogar, y en nuestro caso, nuestra superhéroe fue nuestra madre. Por eso tanto la admiramos, tanto la amamos, porque a pesar de la dificultad que vivió con nosotros, nunca se rindió. A pesar de que las luchas y las batallas parecían cada vez más duras, permaneció firme. Y es que cuando el proceso y el trato de parte de Dios se experimenta a través de las vivencias de las personas que tú más amas, pues se hace mucho más complicado porque los sentimientos y las emociones se mezclan. Por eso tanto admiro a mi mamá, porque tuvo un sinfín de oportunidades para decir ya basta, me aparto. Pero no, su fe fue inquebrantable y sabía que el Señor Jesucristo iba a sanar, iba a revivir, iba a restaurar absolutamente todo. Por eso para mí mi mamá es retroceder, nunca rendirse jamás, versión actual. Porque así lo hizo vivir, así nos lo demostró. Te amo, madre. Bueno, tu hijo Edwin Cortés, mi mamá, una superhéroe, nunca retroceder, o sea, la heroína. Sí, Qué según qué lindo escuchar eso. Pero hay más, porque aquí vamos uno tras otro. Uy. Vamos también con un audio de esta hermosa niña Estefanía Cortés que dice así. Mamita hermosa, primero que todo le quiero dar infinitas gracias a
a mi Señor por darme la oportunidad de haber nacido de ti. Para mí eres fuerza, eres ímpetu, eres visión, eres creatividad, eres protección, eres persistencia, unción, belleza. Y bueno, aquí podría quedarme diciendo muchas cualidades que pienso de ti. Quiero que sepas que te amo como a nadie en este mundo amaré, porque eres mi mami. Quiero que sepas que te admiro mucho y como te lo dije un día, de verdad deseo que Dios deposite sobre mí muchas de las cualidades que tienes. Amo compartir contigo, que Dios me dé la oportunidad y el privilegio de compartir contigo muchos más años, independiente de las etapas que vengan, poder disfrutarte, amarte, consentirte, honrarte como te lo mereces. Gracias por haber dado tanto de ti hacia mí durante muchos años, durante mucho tiempo. Te lo he dicho y te lo vuelvo a agradecer. Te amo, mamita, y me siento muy feliz de que estés en este programa. Bueno, Estefanía Cortés, en una palabra, Edwin, ¿qué significa para ti? Amor. Estefanía. Uy, Estefanía es cariño, también es sinceridad, es fortaleza. Son ese par de hijos que el Señor me dio, es todas las bendiciones que he recibido del Señor, pero ese par de hijos son... Imagínate que cerrando este programa hay personas que nos están viendo en esta hora y también están viviendo por un tiempo muy difícil. Tal vez el alcoholismo ha tocado la puerta de sus casas, no saben qué hacer, se convierte todo en un caos, como que no hay solución, como que no se ve, es más fácil abandonar que seguir. ¿Qué le quieres decir en 30 segundos a esas familias que están pasando por eso? ¿Qué les quieres decir de parte de Dios? De parte de Dios yo les digo a esas familias que si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos, que por eso el himno de victoria me gusta tanto, porque Él siempre nos da la victoria. La situación más difícil que podamos vivir, de la mano del Señor, se logra sacar adelante, y ver la recompensa al final de todo ese tiempo es lo más maravilloso, como las palabras que acabo de recibir de mis hijos, de mi esposo, y todo, es lo que más lo llena a uno, y sé que todos los inconvenientes que podamos vivir, el Señor nos ayuda a sacarlos en victoria. Y tienes una familia, no eres resucitada solo, sino tienes una familia resucitada. Una familia resucitada, totalmente. Por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios. También hay alguien muy especial que tú amas con toda tu alma, que te está viendo en esta hora, que es el Señor Jesús. Él te está viendo en este momento y yo quiero que tú le envíes un mensaje a Él. ¿Qué significa el Señor Jesús para ti? Ahí lo tienes. Ay, Señor, es lo más maravilloso que he podido tener. Yo cada día le pido al Señor, y Él lo sabe, que me llene más de amor para poderlo manifestar. Que toda la paciencia que ha tenido conmigo, porque pues lo que uno manifiesta aquí en este programa son unos pincelazos, pero muy dentro de uno el Señor sabe todo lo que ha vivido, y Él ha sido la fortaleza total. Y yo sé que está dispuesto a brindarnos todo el amor y todo el respaldo en todas las circunstancias, que lo más maravilloso que puede tener un ser humano es tenerlo a Él en su corazón. O sea que lo amas. Lo amo con todo mi corazón. Bueno, estuvimos aquí con esta historia de Marta Santana, una historia que se nos pasó muy rápido el tiempo, pero damos gracias a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si hay alcoholismo, si hay drogadicción, si hay cosas muy adversas en sus casas, Cristo, solución inmediata. Escríbanos sus peticiones de oración, nuestros números de WhatsApp están acá, nuestras redes sociales también aparecen en pantalla, y crea en Dios, créale a Dios y confía en Dios, que Dios puede hacer un milagro para su vida y su familia. Esto fue Resucitados. Martica, ¿cómo te sentiste? Muy bien, pastor, muchísimas gracias. Te bendigo, te amo y doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, y adelante porque nos queda largo camino por recorrer,
y seguir haciendo historia de la mano del Señor. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga y acuérdense que lo mejor ya llegó y se llama oportunidad. Bendiciones. Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo.